Déjame que así te hable desde lo más profundo de mi vida. Déjame felicitarte porque cumples hoy un nuevo año. Déjame confiarte mis luchas, mis inquietudes. Abrázame con tu experiencia de abuela y derrama sobre mí tus esperanzas jóvenes. Escuela mía, cuéntame tus primeros pasos. Aquellos que hicieron te pongas de pie para acogerme. Cuéntame tus desganos, tus noches, los que se fueron después para ver la luz del día. Escuela mía, invítame a tu fiesta de tus 95 años y aunque sea solo con recuerdos, hazme jugar de nuevo en tus recreos. Hazme escuchar aquel consejo y guarda silenciosa mis primeras travesuras. Escuela mía, déjame que así te hable desde lo más profundo de mi vida. Déjame decirte que te quiero porque vos primero me quisiste. Déjame darte gracias por dejarme ser parte de tu historia, una historia que me inunda de fe, de entrega, de vida. Una historia que me habla de Dios, aunque Dios no tenga historia. Confianza en la providencia, adhesión a la voluntad de Dios. Es uno de los pilares que sostienen la vida de las hermanas de San Antonio de Padua, que conocidas por la tarea apostólica que realizaban en el hospital de Cañada de Gómez, se vieron comprometidas ante el deseo de muchos ciudadanos a abrir un colegio de bases cristianas, ya que los que existían hasta ese momento eran laicos. Así, en el año 1898, la madre Agustina Belén escribió a nuestra madre Antonia, expresándole tal deseo. Lo hizo con insistencia y obtuvo de la madre el permiso para la fundación, designando al mismo tiempo las hermanas que irían para la misma, quedando como superiora Sor María Agustina Belén. La voluntad de Dios le dijo sí a la comunidad de Cañada de Gómez de aquellos tiempos. Lo prueba la forma en que se fue levantando el pequeño colegio gracias a la providencia y a la gente del lugar. El jefe político Rudecindo Freire se puso a disposición de las hermanas y les dio a elegir la mejor casa disponible para ubicar el colegio. Alquilaron así una propiedad del señor Bernardo Caligaris. La casa tenía un galpón muy grande que fue arreglado para salón de clases y un dormitorio. Estaba ubicada en San Martín y Brown. El Consejo de Educación de Rosario prestó algunos bancos y se recibieron en donación útiles escolares. Se hizo posible entonces el inicio de las clases el 15 de marzo de aquel año, con alumnas internas y externas y alumnos externos. Pero la primera casa no fue la definitiva ni la propia, porque el 13 de junio de 1899 se colocó la piedra fundamental del edificio en el lugar que hoy ocupa, en un terreno donado por el señor Félix Pagani. Aquel acto contó con la presencia del vicegobernador y de representantes de todas las escuelas de la ciudad,
Con la ayuda del gobierno provincial y con la limosna de los vecinos, se inició la obra que tiempo después fue una realidad para el entonces pujante pueblo de Cañada de Gómez. Sí, era muy distinto. Colegio así bajo, ¿no es cierto? No era nada de alto, era de piso bajo, con su jardín adelante, sus canteros, y enfrente no había ninguna edificación cuando yo empecé. Era un campito, un baldío, con unos grandes algarrobos, no sé si conocen los algarrobos ustedes, que dan una vaina de fruta y cuando están bien marrones están maduros, y nosotros nos prendíamos ahí con eso, y algunas veces se enfermaban algunas porque las comían calientes las vainas esas. Me acuerdo también del patio ese tan grande que había, donde está ahora el edificio así, ¿viste? De norte a sur. Ahí había la terminación del patio, después había toda una quinta y jardín, tenían toda la parte de ese predio. Había una planta de damasco tan linda, tan inmensa, que la tengo siempre en la mente, ¿no? Y nosotros a la recreo nos sentábamos en el patio a la sombra de los damascos, de la planta de damasco, pero era tan cargada, pero era casi un ombú de inmensa que era, ¿no? Y el hermano nos dejaba, decía, coman, nomás coman, ni siquiera en damasco, pero elijan, siempre mirando que eligiéramos los maduros. Pues el damasco es una fruta que se madura toda de golpe, si no se aprovecha, viste, después. Entonces nosotros nos sentábamos ahí abajo, comíamos los damascos y después jugábamos a las payanas, le usábamos el carozo para jugar a la época de los damascos, siempre hacíamos así. Desde 1899 hasta el presente, muchas generaciones de niñas y niños cañadenses y de localidades vecinas siguen pasando por sus aulas. Y aunque parezcan lejanos, aquellos primeros años se siguen recordando con ternura y alegría. Así lo demuestran algunas exalumnas de las primeras promociones. Empecé a asistir al Colegio San Antonio en marzo del año 15. Tenía 6 años. Y ingresé en el segundo grado por haber estado preparada por mis hermanas en el campo, y mi maestra fue Sor Corina. Después, en el tercer grado, fue la hermana Sor Cristina, muy bonita. Y en el cuarto grado fue Sor Esther Acuña, María Esther Acuña, de una familia de Cañada, y se hizo religiosa de San Antonio. Después de ahí pasé a la escuela normal. Fueron años muy lindos porque, claro, yo tenía 7, 8, 9 años, ¿no es cierto? Todas las amiguitas, todo, pero el colegio no era eso como ahora, ¿no? Y después teníamos de profesora de labor la hermana Mercedes, una criollita, la hermana Mercedes. Bueno, yo al colegio salí y volví, después a través de los años volví al colegio a estudiar francés, porque yo soy hija de franceses, a estudiar con la Sor Chantal, una religiosa francesa. Entonces estudié francés con ella. Y después hice un viaje a Europa en el año 61, becada por la Dante Alighieri para estudiar italiano, y cuando regresé, di clase de francés en el colegio. Ese fue el último paso mío por el colegio. Sí, bueno, yo ya te digo, en 1922, 22, yo fui a la escuela, ya iban hermanas más grandes. Fuimos las cuatro hermanas, éramos las 4, fuimos. Inclusive,
Mi mamá fue esa alumna de la escuela, porque ella, pero la escuela no estaba ahí, estaba en la calle San Martín, Casibrón, ahí era, claro, era de 2 o 3 piezas y nada más. Fue un tiempo, después yo creo que ya volvieron, ya se fueron allá las hermanitas y de ahí empezó la escuela, pues siempre en el mismo lugar. Yo ya te digo, fui 6 o 7 años, porque repetí inclusive un año, porque mi papá le pareció que era muy chica para quedarme sin seguir yendo a la escuela, y en la escuela no había secundario. Entonces, bueno, me hizo ir un año más, total, no lo tenía de más, porque siempre algo nuevo se aprende. Yo empecé las clases, yo creo que tendría 7, 8 años, porque antes nos recibían, antes de los 7 años nos recibían. Ahora tenía 7, 8 años. Y fui hasta 3er grado, nada más. Y el 3er grado tuve que repetirlo, porque parece que no lo había rendido bien. Y lo repetí y después no me mandaron más. Y después de ahí empecé a ir a aprender a coser a mano. Sí, había muchísimas pupilas de los pueblos alrededores, pueblos de Las Parejas, Armstrong, Campos, de los campos cercanos, de Bustinza, de las cuales fui amigas también, que ya hoy algunas están y otras no están. ¿Varones? Y también había varoncitos, pero hasta los 10 años se podían tener. Después de los 10 años ya no los tenían más, en ese tiempo. ¿Estaban separados? No estaban separados, pero eran chiquitos, los cuales algunos son señores ahora que ya son abuelos, bisabuelos. Pero no había muchos, 10 más o menos, 10, 15. Después había muchas chicas que aprendían otras profesiones, por ejemplo el piano, ahí se enseñaba mucho el piano, la música, costura, corte y confección, bordados a máquina, estaba muy pintura, que pintaban las chicas, mandolina, aprendían la mandolina, y era una escuela, una de las mejores de acá. Y por ejemplo, ¿había varones cuando...? No había varones, no. Era exclusivamente de niñas. Desde los 6 años, bueno, como se empieza, pero antes no había, era primer inicial, se empezaba con primer inicial, no había ni preescolar ni nada. Primer inicial y superior, primer superior. Y después seguía segundo, tercero y así. ¿Y pupilas? Pupilas había muchas, en ese tiempo había muchas pupilas, tenían unos dormitorios grandísimos, toda la parte de allá era todo dormitorios. Chicas casi todas de afuera, las chicas muy buenas también. Cuando a veces, si alguna chica no se sentía bien, esas cosas, las hermanas nunca la dejaban ir sola a la casa. No es como ahora que vos das un golpe de teléfono, los papás van a buscarla y todo eso. En ese tiempo no era así. Entonces el hermano le decía, bueno, cuando te sentís bien, vamos. Entonces llamaba a alguna de las pupilas, que eran ya señoritas, para que acompañaran, por lo general eran 2 más, y la hacía acompañar a la casa. Nunca se salía sola de la escuela, y cuando salían las hermanas estaban en la puerta. Bueno, ahora también, ¿no? Están las maestras y todo eso, ¿no? Pero era siempre en los recreos también, siempre estaban paseándose, y la hermana había muchas en ese tiempo, cualquier cantidad de monjitas, no sé, hasta 10, 15 monjitas debe haber habido. Y como los años pasaron ya los primeros 25 de este joven colegio, y el estilo de vida antoniana se fue sellando en sus rincones y en su gente. Espíritu de oración, profunda devoción a la Santísima Virgen María y a San Antonio de Padua.
En el año 1924 se festejaron las bodas de plata, formándose una comisión presidida por la más antigua de las exalumnas, la señorita Ascensión Ergueta. Funcionaban por esos años los 6 grados de escolaridad primaria, un taller de manualidades y un conservatorio de piano, y se dictaban clases de francés. Mi hermana Luisa se ocupó muchísimo de las bodas de plata y de muchas cosas, y yo siempre formé parte de la comisión. Mucho tiempo fui la secretaria de la comisión de esos homenajes al colegio que deben estar, porque yo tengo las revistas de homenajes al colegio, ¿no es cierto? Y entonces siempre hemos estado unidos, porque siempre he concurrido a las fiestas de San Antonio, y como les digo, ayudarme en lo que he podido, ¿no es cierto? Siempre me ha quedado un gratísimo recuerdo del Colegio San Antonio y de sus religiosas. Porque las chicas que estudiaban piano nos entretenían, que tocando el piano, y nosotros cosíamos, teníamos maestra de labores, de bordado, nos enseñaron bastante a manejar las agujas. Hacíamos después la exposición de labores muy linda, muy bien trabajada, todo a mano. Vos sabés qué hermosura que era. Eran buenas maestras. Estaba la hermana Rafaela y, no me acuerdo, la madre general, no me acuerdo, que era una bajita, gordita, no me acuerdo cómo se llamaba, porque claro, han cambiado algunas, iban cambiando, rotando, claro. Pero después yo era del coro, así que teníamos a veces que ir a ensayar eso, lo ensayábamos los días sábados a la mañana, no se perdía de la clase. Y cuando hacíamos las clases de labor, siempre había una de las chicas que leía para el resto, ¿viste? Cuando no estaba funcionando el piano. Siempre le tocaba a una y a otra la que leía mejor, ¿va? Para que uno se entretuviera en libros así, libros buenos. Las hermanas de San Antonio de Padua siguieron brindando su hospitalidad y la acogida alegre y sencilla a quienes se acercaban, buscando una educación cristiana con un verdadero espíritu de familia, expresado en cariño, libertad, entrega, afabilidad, firmeza y energía. Por eso cada cumpleaños que pasaba era una fiesta, esperada tanto por los alumnos como por los padres y la comunidad entera. Y llegaron las bodas de oro en el año 1949. En la celebración de la misma se contó con la presencia de Monseñor Claudio Burdet. La comisión estuvo presidida por la señora Luisa Besón de Muñoz, siendo la secretaria la señorita Elsa Partelli. En el año 1931 y egresé en 1937. Era un colegio antiguo, pero muy lindo. Allí pasé parte de mi infancia, la mayor parte de mi infancia, no solo concurriendo en un turno, sino en los dos, mañana y tarde. Por la mañana eran clases y por la tarde labores. Tuve la gran satisfacción de volver, después de muchos años, al Colegio San Antonio de Padua, ya con mi título como profesora de castellano y literatura. Volvía de Paraná, de donde egresé, Instituto de Profesorado,
y me encontré con la gran novedad de que la señora María Luisa Pezón de Muñoz me había designado como secretaria de la Comisión de Festejos para las Bodas de Oro. Gran honor, porque de esa comisión participaban personas mayores y yo realmente era algo así como la Benjamina de ese grupo. Pero lo pasamos muy bien, trabajamos con un entusiasmo extraordinario y no descuidamos ningún detalle. Fue un festejo que se recordó por muchos, muchos años. Y ahora que me han pedido si yo tenía algún material de esa época, pude satisfacer el pedido con una fotografía y con los programas de esos festejos. En ese tiempo yo era alumna del colegio, era una niña y me acuerdo haber participado del acto central de los 50 años en el patio del colegio. Se hizo ahí el acto principal, con todos los integrantes de la comunidad de ese momento, religiosas, algunos docentes, que también en aquel tiempo había algunos maestros laicos, los alumnos, los padres, autoridades. «50 años nos parecen demasiado, a los que podemos decir que no pasamos de los 30, pero es cierto que la madurez, la experiencia, la sabiduría se logran con la vida, con los años». Aquel pequeño colegio recién nacido se fue llenando de anécdotas, fue conociendo a sus hijos, los fue queriendo y creciendo, adquirió la grandeza de los que saben, de los que aman. Hoy sus hijos, aquellos que pasaron por sus aulas en distintos momentos, nos cuentan sus vivencias. La escuela no era la escuela de ahora, tenían mucha quinta, muchos damascos, juegos infantiles, que nos reíamos, jugábamos, y había un quintero que nosotros le pisábamos la quinta y nos sacaba zumbando con la sala, porque cruzábamos, pero que yo tengo los mejores recuerdos de esa escuela. A quien quiero mucho la escuela esa, que es la escuela San Antonio. Yo en el Colegio de las Hermanas disfrutaba por las tardes, cuando finalizaba la hora de labor, que eran las 4 de la tarde, me quedaba en el colegio porque tenía compañeras que estaban medio pupilas o pupilas, y yo me quedaba con ellas porque había en el patio del colegio una planta de damasco que nos atraía muchísimo. Y cuando las hermanas no nos veían, nosotros tratábamos de bajar algunos damascos y poderlos saborear. Bueno, tengo recuerdos muy hermosos de los patios, de las fiestas de San Antonio, donde las hermanas preparaban como si fuera el brocal de un pozo y pescábamos allí objetos que ellas, agachadas trabajosamente, nos colocaban en nuestras respectivas cañas. Tengo un recuerdo muy especial de ese negrito que había en la puerta del colegio en el que poníamos monedas, que justamente cuando se armó la muestra para el aniversario lo rescatamos porque yo insistía que debía estar y al final las hermanas lo encontraron por allí en un depósito. Y tengo un recuerdo muy especial de un día en el cual faltó la hermana llamada del huerto, que no era la que hacía la quinta, sino que era la que le daba a las chicas de primer grado. Se abrió la puerta que separaba los dos salones y todos los chicos nos dimos vuelta y descubrimos lo que yo llamo en un relato que escribí para esta ocasión, las frescas miradas de la otra mitad del mundo, porque no teníamos idea de que allí al lado estaban estas chicas y debido a que teníamos horarios distintos en los recreos. Es muy extraño porque hay otra gente que me habla de que hubo coeducación antes de nosotros, pero en ese momento no era así y nosotros no teníamos mayor contacto con ella. En una época también venían varones
hasta segundo grado, pero estábamos separados. Las chicas estábamos en una división con una maestra y los varones estaban en la división paralela con otra maestra. Inclusive no compartíamos los patios. Para el recreo nosotros teníamos un patio y los varones tenían el patio de atrás, que es el que ahora está en gran parte edificado, ¿no? Por el patio cubierto y los salones nuevos que se hicieron. Ese era el patio de los varones. Hay muchas contradicciones, si se quiere, entre lo que puede testimoniar una u otra persona respecto a cómo era el tema del colegio mixto. Les digo por lo que yo he escuchado ya en otras charlas. Evidentemente yo lo que le puedo dar es testimonio de la época donde yo fui alumno del colegio. Nosotros compartíamos del aula los recreos e incluso hasta los juegos dentro de los recreos con las chicas. Lo único que sí llamaba así un poco la atención como dato anecdotario es que existía en el colegio, en la esquina de el Boulevard Centenario Irigoyen, lo que nosotros dábamos en denominar el patio de los varones, que por razones lógicas, obvias, de tipos de juego y demás, los varones íbamos a jugar a la pelota o cosas por el estilo, de juegos, llamémosle, un poco femeninos, y a tal punto que ese era bautizado directamente como el patio de los varones. Mi primer maestro se llamaba Patrocinio, hermana, y una de las anécdotas que les puedo contar es que a las 4:30 sonaba una gran campana que había en el patio, y era el horario en que todas las hermanas tenían que ir a tomar el té, las que no trabajaban por la tarde. Como patrocinio tenía nosotros en el aula, le llevaban su mate cocido con sus dos tajaditas de pan, que era lo que las hermanas comían durante la tarde en el horario de la merienda. Claro, la hermana no podía tomar ese mate cocido y comer ese pan sin compartirlo con nosotros. Así que se imaginan que no le quedaba nada a ella, porque nos ponía en hilera y nos hacía tomar un sorbito a cada una del té o del mate cocido que le alcanzaban y un pedacito de pan. Así que todas las tardes compartíamos con ella la merienda. Pero lo más divertido que recuerdo fue la velada de fin de año. Mi madre no me pudo llevar, no sé por qué, y me llevó una señora vecina que tenía solamente una nena y que no estaba muy acostumbrada al indumento masculino. Entonces, cuando ella me ayudó a cambiarme, me puso el pantalón con lo de adelante para atrás y me colocó el pie izquierdo en el derecho y viceversa del zapato. Estábamos vestidos de marineritos y nos dirigía Ricardo Antonini vestido de San Martín. Era el año del Libertador y todo giraba en torno a su figura que habíamos pegado en nuestro cuaderno. Tengo idea de que una hermana o una maestra tocaba el piano y nosotros marchábamos alrededor del escenario haciendo evoluciones. Como yo estaba vestido y con los zapatos cruzados, no sé si habré seguido de largo o habré doblado, si habrá parecido que avanzaba o retrocedía. Eso es lo que recuerdo de aquella fiesta de fin de curso del Colegio San Antonio, en ese viejo edificio de líneas renacentistas que me resulta muy grato evocar en estas circunstancias. Por ejemplo, el uniforme nuestro tenía sombrero y realmente a veces con esos sombreros ocurrían cosas insólitas. Por ejemplo, que se volaran en una procesión y hubiese que salir corriendo a buscar el sombrero. En una oportunidad recuerdo que estábamos en un salón, pienso que es el que ahora ocupa cuarto bachiller, que daba, las galerías antes tenían madreselvas o jazmines del aire, eran galerías de techo de zinc con columnas de hierro, y en esa parte, frente al salón que yo les digo, estaba la campana, no había timbre, se tocaba la campana para el ingreso a los salones. En una oportunidad recuerdo que habíamos tirado, no sé si eran boinas
que usaban las pupilas o qué, sobre la enganchada, habíamos enganchado las boinas a la madreselva, a las ramitas de madreselva que había ahí afuera. Bueno, eso fue motivo de que la hermana Margarita nos reprendiera, nos llamara la atención. Pero a lo mejor estas anécdotas son muy pálidas porque comparado con lo que hacen los chicos ahora, estas podrían parecer pavadas, ¿no? Adaptación a los cambios, a los signos de los tiempos. Descubrimiento de las necesidades de los hombres de hoy. Es otro de los pilares de la congregación de las Hermanas de San Antonio y por lo tanto del colegio, que tuvo la capacidad de renovarse según las demandas de la zona. En 1952, a iniciativa de la Madre Teresa Martín, superiora, se inició el ciclo básico, siendo la rectora la hermana Raquel Barrios, la inolvidable hermana Margarita. En 1956 se agregó el ciclo de magisterio, que por disposición ministerial se transformó en bachillerato en 1968. Se había iniciado en 1952 con un primer grupo. Yo pertenecía al segundo grupo. Ingresamos en el 53. En el 55 estábamos en tercer año. Fueron años difíciles. El año 55, el segundo gobierno de Perón, las relaciones con la iglesia estaban bastante tirantes. Se habían deteriorado mucho, había una persecución religiosa, se amenazaba con cerrar los colegios católicos, se corrían versiones de que íbamos a perder el año. En segundo año éramos 28 alumnas, quedamos 14 cursando tercero, y el grupo anterior a nosotros no pudo cursar aquí cuarto año porque no otorgaron el cuarto año, se tuvieron que ir a escuelas estatales. Muchas de mis compañeras también pasaron a colegios estatales dada el temor de tener que rendir a fin de año todas las materias porque parecía que no nos iban a reconocer la validez de los estudios. Bueno, llegó septiembre del 55, como ustedes saben, la revolución, cae Perón. Se reinician los trámites para conseguir el cuarto año. Aspirábamos a tener el magisterio. En esa época el magisterio se cursaba a nivel secundario. Bueno, había bastante inquietud, muchas dudas. Algunas se inscribieron ya en la escuela normal para seguir magisterio. Y bueno, finalmente me acuerdo que un 19 de marzo de 1956 llegó la noticia, teníamos el cuarto año. Bueno, fue realmente algo muy hermoso, lo festejamos muchísimo y por esas circunstancias que les conté fue que fuimos nosotras, el grupo mío, la primera promoción de maestras egresadas en 1957. A medida que el colegio crecía y ampliaba sus servicios educativos, aumentaba también la necesidad de una infraestructura adecuada. El empuje visionario de la Madre Celestina Llanés, secundada por las asociaciones internas, Unión de Madres y Exalumnas, hizo posible la ampliación del primitivo colegio. Encontramos, por ejemplo, el proyecto Capilla y Salón de Actos en 1953. Salón de Actos en 1960. La biblioteca y dormitorio de huéspedes y pupilas en 1961.
dormitorios y baños de las hermanas en 1964. Sala de profesores en 1966. Patio cubierto y aulas del Boulevard Centenario en 1969. Sí, fue de todos los cambios que se hicieron en el colegio con respecto a su edificio, fue el que más me interesó, aparte porque yo les contaba a las chicas que están haciendo este video, que cuando yo era chiquita escuchaba cuando vos contabas qué significado tenía cada una de las cosas que están en esta capilla, que a lo mejor no están en otra. Entonces me gustaba que seas vos el que lo contaras hoy para que quede para siempre en el video junto con otras cosas. En ese tiempo, cuando se hicieron las reformas del colegio, la madre era la madre Celestina. Yo soy exalumno del colegio también, ahora hay varones otra vez, pero en mi tiempo hubo, yo hice primer grado acá. Y sabiendo que el Señor me dio ese don de poder hacer escultura y el gusto por la arquitectura, aunque no estudié ni escultura ni arquitectura, lo hago porque el Señor me lo puso en el corazón. Ella me llamó y me dijo, ¿se anima a hacernos la capilla? Y yo con entusiasmo enorme le dije que sí. Nunca todavía había hecho una escultura, solamente una cabeza. Así que mi primera escultura fue este Cristo que está aquí en la capilla. Yo creo que lo quería tanto, lo tenía tan metido dentro que me salió, sin haber estudiado nunca ni escultura, ni anatomía humana, ni nada por el estilo. Entonces, lo que quise hacer es hacer una capilla que tenga que ver con lo que aquí se vive. Lo primero que pensé fue, ¿quiénes viven acá en esta casa? Viven religiosas que entregaron su vida al Señor para la enseñanza de las jóvenes, porque ya en ese tiempo había solamente jóvenes. Entonces lo primero que se me ocurrió es poner la parábola de las 10 vírgenes con las 10 lámparas, las 5 lámparas encendidas y las 5 apagadas. Aquella manera como Jesús enseñó que uno tiene que estar siempre con el alma llena del Espíritu Santo, ese fuego de amor. El que tenga la lámpara con la llama encendida entra a la fiesta, al banquete, es el que puede comulgar, es el que puede participar de la Eucaristía. El que tiene la lámpara apagada, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el amor de Dios, se queda sin poder participar del banquete. Y como en este lugar, en este banquete, se multiplica el cuerpo y la sangre de Jesús, la Eucaristía, del otro lado quise poner la multiplicación de los panes. Aquel día que Jesús le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, por lo tanto habrá habido 25.000 personas, a quienes alimentó con 5 panes y 2 peces. Y eso hecho así apenas con la silueta, en cemento blanco. Después, ¿dónde se celebra la misa? Se celebra en el altar. Y quise hacer el altar con las 2 especies eucarísticas, por eso ven debajo del altar la mesa sostenida por 2 gavillas de trigo. Esas 2 gavillas de trigo están talladas en mármol, de una sola pieza cada una. Y en el piso está el racimo de uva incrustado, porque en ese tiempo que hicimos la capilla todavía no se celebraba la misa de aquel lado. Y yo le dije a la Madre Celestina, vamos a hacer el altar separado, porque va a llegar el día en que vamos a celebrar misa de frente. Pero mientras tanto me decía la Madre Celestina, la misa se celebra acá. Entonces voy a poner el racimo allí donde se celebra la misa. El sacerdote celebra la misa y se daba vuelta para decir, el Señor esté con vosotros. De modo que estaba siempre pisando el racimo. Y como el vino se hace pisando la uva, así se hacía el primitivo vino, entonces el sacerdote continuamente estaba moviéndose sobre el racimo para que de esa manera se vea cómo se hace el vino. De modo que la especie de pan y la especie de vino están en las gavillas de trigo y en el racimo que quedaba debajo de los pies del sacerdote. Un detalle, pero que vale la pena que lo conozca el colegio, cuando se había terminado el monumento a la bandera en Rosario, habían quedado algunas piedras, algunos mármoles travertinos, como son estos, y había quedado esta única pieza grande en medio de todos pedazos chicos. Cuando yo lo vi, dije, lo voy a usar para hacer el altar de la capilla de las hermanas en Cañada de Gómez, aquella capilla donde yo iba a mis primeras misas,
De manera que esta piedra es de una sola pieza, a una parte pequeña de abajo, está tallada en la misma pieza. Y eso tiene un valor muy grande, porque no es una mesa revestida de mármol, sino que es un solo pedazo de mármol. Ya que hablamos del altar, quiero también hacerles conocer una cosa hermosísima. Muy pocas iglesias tienen altares consagrados, ni siquiera las parroquias. Cañada de Gómez no tiene altar consagrado, y sin embargo el colegio sí, porque la necesidad para hacer un altar consagrado es que sea una sola pieza y que no sea desmontable. Este altar no es desmontable, para poder sacarlo de acá tendrían que venir con una grúa. También una grúa fue la que lo trajo hasta aquí adentro. Entramos con la grúa hasta acá para poder ponerlo. Como era así, le pedimos al nuncio apostólico que nos traiga desde Roma reliquia de mártires. Para que un altar se pueda consagrar, tiene que tener dentro de la misma pieza pedacitos de huesos de personas que hayan muerto martirizados. Tienen que ser mártires. El nuncio apostólico nos trajo de 3 mártires y de la primitiva iglesia, de modo que los huesos que están aquí adentro tienen casi 2000 años de haber sido martirizados. ¿Se sabe de quiénes son? Aquí adentro está escrito. Aquí adentro está escrito. Aquí adentro hay una caja de plomo, dentro de la cual están los pedacitos de hueso de 3 mártires distintos, y hay un pergamino donde está el nombre de cada uno de los 3. Eso se clausura en plomo y esta tapita que le sacamos al altar se sella y queda para siempre aquí adentro. Solamente perdería la consagración si esto se partiese y se saliesen las reliquias, cosa que no va a suceder porque es tremenda piedra, es imposible que suceda. Y ustedes van a ver en el centro y en los 4 extremos una cruz grabada. El día que se consagró este altar, hubo que poner en el centro y en los 4 extremos un pabilo, que es un hilo rodeado de cera, con las 4 puntas para arriba, en forma de cruz, con las 4 puntas hacia arriba. De modo que había 4 llamas en el centro y 4 llamas en cada uno de los extremos. Y el obispo viene y consagra el altar de tal manera que esto queda como un altar privilegiado. Porque todos los altares comunes que hay en todas las parroquias son de madera o son revestidos de mármol. Pero muy escasamente, la catedral sí, en Rosario, la iglesia del Corazón de María, alguno que otro templo tiene altares consagrados. Y nunca se saca la cajita de... No se puede sacar porque si uno saca, pierde la consagración. De modo que esto vendría a ser el sepulcro de mártires. ¿Por qué? Porque los cristianos, al comienzo y hasta hace poco, todavía se hace, pero el que tiene la suerte puede hacerlo, de conseguirlo, solamente se consagran como sepulcros de mártires. Y este altar es un sepulcro de mártires, porque aquí están los huesos de esos 3 mártires. La hermana Beatriz nos decía acá en la capilla que había 2 nenitas charlando de distintas escuelas y una le decía a la otra que el Cristo de su capilla la miraba contenta. Entonces la otra nena que viene a esta escuela le dice, no, pero el Cristo de mi capilla no mira, no me mira a mí. ¿Eso tiene un significado también en el Cristo que vos hiciste? Sí, tiene un significado. Cuando iba pensando cómo hacer el altar, a propósito quise hacer un Cristo bien muerto. Y creo que si ustedes han visto a Cristo por todos lados, no han visto uno más muerto que este, en la cruz, más derrotado, más con la cabeza inclinada, sin mirar de frente. Y está hecho a propósito, porque quise recalcar la diferencia entre una escultura, que es un recuerdo, que es una imagen, y que pierda los ojos para que toda nuestra atención se fije en el sagrario. Fue justamente cuando pensaba en el Cristo muerto que se me ocurrió hacer la puerta del sagrario con esa frase: yo soy la vida, porque allí en el sagrario está Cristo vivo. Entonces en esta capilla el Cristo está ya habiendo entregado la vida que ahora permanece por todos los siglos en la Eucaristía, en la hostia, y ahí sí que está vivo. Por eso yo que si hago un resumen de toda esta capilla, tiene que ser para el colegio donde ustedes viven, es saber que aquí palpita el corazón del colegio. Aquí está el dueño del colegio, el señor del colegio, y aquel, ojalá,
tomen la costumbre de, en los recreos, cada una por su cuenta, o cuando llegan al colegio antes de empezar la clase, vayan viniendo a saludar a Jesús que está vivo allí en el Sagrario. Bueno, desde chiquitas nos llamó la atención esta imagen de San Antonio. ¿Tiene algún significado especial el hecho de que esté en la parte trasera de la capilla? No está en la parte trasera. Si alguien llega a tu casa y llama a la puerta, ¿quién va a abrir? El dueño de casa. Aquí lo mismo, como esta es la puerta que da a la ciudad, que da afuera, es él el que está junto a la puerta, el dueño del colegio, el patrono del colegio. De tal manera que cuando uno llega, el primero que recibe a quien viene es Jesús. Pero Jesús está en el Sagrario. Entonces San Antonio, que es el patrono del colegio, recibe a los que vienen y los hace pasar a encontrarse con Jesús. La escultura, que lindo saberlo, está hecha por un gran escultor de Rosario, que es Eduardo Barnes. En el transcurso de muy poco tiempo, se realizaron estas obras que serían luego partes muy queridas para esta casa que siguió adaptándose a los tiempos. En 1969 se abrió en el establecimiento la carrera de auxiliares técnicos contables, que en 1983 se transforma en peritos en técnicas bancarias e impositivas, cambio motivado como respuesta a las exigencias de una carrera con salida laboral. Además, el colegio ofreció hasta el año 1989 a las alumnas de zonas rurales y localidades vecinas la posibilidad de continuar estudios en un ambiente familiar y de cristiana amistad en su sección de pupilado para señoritas. Nosotros, Silvia y yo, les vamos a contar un poquito cómo fue nuestra vida de pupilas. Contale vos cuando empezaste. Bueno, yo ingresé al colegio en el año 1955. Tenía 6 años. Me acuerdo que tenía como celadora a la hermana Corina. Ella era la que nos daba de comer, nos bañaba, porque yo éramos tan chicas que nos vestía, era como la segunda madre nuestra. Y salíamos una vez por mes. Era duro, pero los domingos nos dejaban ir a visitar, o sea, que nuestros padres vayan a visitarnos. Entonces, hay veces que los domingos también, antes del horario de visita, nos llevaban, por ejemplo, un día nos llevaban al parque a pasear, otra vez al aero, así. ¿Y te acordás lo que nos decían cuando íbamos caminando, que teníamos nuestros delantales verdes? Verdes, sí. Chau, loro. Bueno, y después a la mañana, la hermana Corina nos levantaba a las 6 de la mañana. Íbamos a misa, después de misa desayunábamos, después... sí, y en ese momento también las que tenían que hacer los oficios de la mañana los hacían, por ejemplo, limpiar los dormitorios, los baños, todo ese tipo de cosas. Claro. Ya tomando el desayuno, después cada cual a su actividad. Bueno, al mediodía se almorzaba, después a la tarde, bueno, nosotros en aquella época íbamos al primario, así que teníamos horario de tarde. Y estudiábamos todas juntas, sí, en las aulas que dan a Irigoyen. Sí. Seríamos unas 60 más o menos. Sí, ingresamos que éramos 60 pupilas. Así que después de que estudiábamos,
¿qué hacíamos? Después íbamos a hacer de nuevo los determinados oficios que cada claro, uno porque tenía. limpiábamos galerías, Ahora el recuerdo más lindo por ahí es el que queda, ¿no es cierto? La amistad que uno hace, porque en vez de contarle sus cosas a la mamá, al papá, como tienen las nenas de ahora, y bueno, nosotros teníamos nuestras amigas, o sea, que sabía qué había pasado con el novio, qué había pasado con el amiguito, que eso es lo que te queda y lo más lindo que uno vivió. Los lunes especialmente, ponernos al tanto de lo que le había pasado a una y a otra, y festejarlo, o compartir, o ayudar, de todo un poco, ¿no? Pero no solo esta casa se ha preocupado por ampliar sus servicios en torno al alumno, sino que es constante la preocupación por promover el perfeccionamiento docente y alimentar la vocación cristiana auténtica, base y fundamento y razón de ser del colegio. Desde un comienzo hubo una buena relación con mis alumnas, probablemente porque yo también llevaba un buen bagaje de enseñanza de mi familia. Entonces hubo una muy buena relación entre profesora y alumna. No se marcaron esos límites tan cerrados como había en esa época, sino que hubo un buen acercamiento entre profesora y alumnas. Con el correr de los años eso se fue acentuando. Me preocupé de enseñar mi materia. Las hermanas facilitaron toda la enseñanza porque fueron muy flexibles con respecto a los métodos que nosotros podíamos emplear, y especialmente en una materia bastante árida como era inglés, donde había gente que estaba, que podía aprenderlo con facilidad y otras no tanto. Entonces yo adecué los programas en función de la enseñanza del idioma. Pero me preocupé a la par de eso, de instruir a las chicas en el idioma, me preocupé mucho porque fueran buenas personas, que fueran, que tuvieran un pensamiento propio, que fueran libres, que fueran comunicativas, que tuvieran confianza en la gente que las rodeaba, que encontraran en el colegio un ámbito feliz para realizarse, que conversaran, y teníamos la gran ventaja de poder hacer casi una enseñanza personalizada. Y la ventaja también de acercarnos a los padres. Que es lo que veo en este colegio, es algo que en otras partes no existe, y que justamente esa dimensión, esa profundidad cristiana y humana que lo caracteriza. A cada paso encontramos algún pensamiento que nos está recordando que somos seres humanos, que tenemos un espíritu y que hay un Dios que nos quiere. Que esto es como un remanso de paz. Entrar acá, o cuando entramos acá, creo que a todas les debe pasar lo mismo, es como entrar en otra dimensión, porque nos sentimos bien, tranquilas. A mí el colegio, les digo sinceramente, es como que me da serenidad, me siento serena. Y tengo recuerdos hermosos de estos 27 años que estoy acá. La hermana Antonia
fundadora de la Congregación de Hermanas Antonianas, les ha dejado impreso un carisma: reunir hermanas en comunidad para ser testigos del amor misericordioso de Cristo con los enfermos, niños y jóvenes, especialmente pobres y abandonados. Muchas hermanas han pasado por esta casa profundizando aquel carisma a través de las tareas que realizaron, en un compromiso abierto a toda la comunidad, sabiendo llenar sus necesidades. Y hoy son recordadas y admiradas por esa entrega y firmeza que las ha caracterizado. Yo lo que tuve como maestra, muy buena, la hermana Esther. Era una criolla, creo que era de Santiago, no sé dónde era, pero muy inteligente, muy inteligente. Es increíble lo que nos enseñaba, en qué forma. Yo recuerdo haber salido de la primaria con una preparación como si hubiera sido un primer año, porque al máximo. Y sí, está bien que no faltábamos a la escuela casi nada, se cumplía el programa, porque no había tanto festejo y además todos los días. Muy agradecida que conocí a las hermanas, la hermana profesora de labor era la hermana Mercedes. Después de corte era la hermana Rosalía, que era muy buena hermana, toda era muy buena hermana, sí. Y después tuve de maestra del grado la hermana Mercedes, la hermana Esther, que también parecía que era muy rígida, muy exigente, pero no, era muy buena maestra y muy buena hermana. Muchas cosas recuerdo del colegio, esas horas de estudio con la hermana Chantal, que era toda una autoridad. Recuerdo con mucho cariño la hermana Eufrasia, recuerdo la hermana Rosalía, mi maestra de labores, que me enseñó a coser, a bordar, a saber realmente las cosas importantes que debe saber una niña. Y con las hermanas había un trato amable, pero muy respetuoso. Yo recuerdo a algunas hermanas en particular, la hermana Margarita, por ejemplo, que fue realmente, marcó a toda mi generación. Tuvo una larga permanencia en Cañada de Gómez, creo que llegó a estar 23 años entre nosotros y fue realmente un regalo de Dios, porque era una hermana con una capacidad intelectual extraordinaria, un liderazgo, porque era una religiosa que se nos imponía por sus condiciones, su manera de acercarse también a nosotras, siempre, como les digo, en un clima de profundo respeto, pero realmente marcó a toda una época, marcó un hito importante en la vida del colegio. Recuerdo también que en esas circunstancias tuvimos dos hermanas en el año, una llamada Berta y otra llamada Micaela. Era entonces la figura vigorosa del colegio, la hermana Esther, a quien todos temíamos y de quien nos alegramos que no nos había tocado ese año, como se decía. De todas guardo un recuerdo hermoso, porque tomo lo mejor que tenían ellas. Por eso todos mis recuerdos con ellas son muy hermosos, muy humanas, sobre todo la hermana Raquel, la hermana Margarita, la hermana Elba, la hermana Lidia, que dejó un recuerdo imborrable en mí, porque trabajamos muy bien juntas. Así que tengo un recuerdo muy bueno de todas las directoras que han pasado por acá. Como los años pasaron ya los primeros 95 años de este joven colegio que sigue prometiendo, educando, compartiendo.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel día en que la Madre Antonia dijo sí por voluntad de Dios, con un montón de ilusiones para gestarlo? ¿Cuánto tiempo ha pasado que dejó de ser recién nacido para pasar a ser adulto y hoy, con la sabiduría de los viejos y las ganas del que recién comienza, nos sigue prometiendo ser más que nunca sus hijos queridos? Aquellos primeros tiempos no son los mismos que estos, pero su gente, los que pasaron y los que hoy están en sus aulas, en sus bancos, en sus patios, saben quedarse con los mejores recuerdos, los más lindos, los que hacen que nuestras vidas tengan un motivo, un sentido. ¿No es cierto? Siempre me ha quedado un gratísimo recuerdo del Colegio San Antonio y de sus religiosas. Y agradezco a Dios de haber sido alumna de la Escuela de las Hermanas. Agradezco a mis padres y a las hermanas de San Antonio, porque me han dado una buena instrucción. Así que el colegio es parte de mi vida, es la mayor parte de mi vida. Está compartida con mi familia y con todos los seres que yo más quiero. Y estoy convencida que esta familia y todo lo que con ella he vivido va a quedar siempre presente en mi corazón. Los amigos, los momentos compartidos y todas las cosas aprendidas en mi querido colegio. Al colegio le quiero agradecer todas las misas porque son muy especiales. No en cualquier lado se viven las misas como se viven acá. Le agradezco por sobre todo el cariño y la paciencia durante estos 14 años que compartí con toda la comunidad. Agradecer a todos el amor que me brindaron y lo más importante que me enseñaron a crecer en la fe. Colegio, el haber representado durante 14 años mi segundo hogar. Un hogar donde me brindaron mucho amor, me supieron educar e instruir. Compañeras y por haberme educado en la fe. Todo esto que les estoy contando está un poco dentro del marco de lo que estamos celebrando este año, que son los 95 años de nuestro colegio. Creo que cada uno de los que fuimos pasando, ya sea alumnos, ya sean docentes, ya sean las hermanas, en estos 95 años por esta escuela, vamos siendo parte de la historia, como son parte también ustedes, los que hoy son alumnos, de la historia del colegio y que va a perdurar. Y una cosa linda que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que dar gracias a Dios es que esta obra es de Él, porque una obra, una fundación de esta magnitud y que empieza, diríamos, de la nada y por hacer una obra de bien y que tiene ya 95 años de existencia, quiere decir que realmente Dios está detrás de eso y la está bendiciendo, porque de lo contrario habría muerto. Me encanta que las chicas de quinto año, al cumplirse los 95 años del colegio, hayan tenido esta linda idea de hacer un video donde van a dejar tantos recuerdos y tantas enseñanzas para las futuras alumnas del colegio. Pero el centro del colegio está aquí, en el Sagrario. Cuando la Madre Cerini fundó a las hermanas antonianas, inspiradas en el espíritu de San Antonio, que acabamos de ver, la cultura que recibe a los que llegan a esta capilla, quiso llevarle a Cristo lo mejor de la juventud argentina y de otros países, porque tanta congregación está en otros países. Pero volviendo a este colegio, concretamente a lo que estamos ahora, todo lo que aquí se realiza es por este Cristo que vive en el Sagrario. Acá está el motor de este colegio, acá está el Señor y el dueño